Gloria a Dios, aquí estamos, hermanos, estamos de regreso. Amén. Continuamos en este segundo segmento de esta mañana con la palabra de Dios. Ahora nos vamos a enfocar en recibir, en oír la palabra de Dios, porque la fe viene por eso mismo, por oír la palabra de Dios. Entonces necesitamos fe en estos tiempos difíciles. La Escritura misma nos enseña, dice que cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. Se hace esta pregunta y bueno, si nosotros perseveramos y escudriñamos las Escrituras, va a encontrar fe, porque nosotros habremos de estar cultivando la fe. Vamos a cultivar la fe en nuestra vida, gloria a Dios, y de esa manera, pues, si el Señor viene, pues va a encontrar fe. ¿Por qué? Porque nosotros estamos alimentando nuestra fe. Gloria al Señor Jesucristo. Así que bueno, vamos a dar inicio. Su hermana Edith saludándole desde Reynosa, México, en esta mañana a través de Facebook, Ministerio Pentecostal, Aviva el Fuego. Muy buenos días para todos. Tengo las 10 de la mañana con 1 minuto. Estamos dando inicio a este segundo segmento en la palabra de Dios. Amén. Estamos escudriñando las Escrituras. Yo no lo sé todo. Amén. Y yo sé que de hecho nos falta mucho más de escudriñar, pero gloria a Dios, hermanos, hasta donde el Señor me permita y me ayude, yo comparto con mucho gusto lo que Dios me da. Aleluya. Y que pues podamos crecer en la fe, podamos crecer en conocimiento de la palabra, y pues que nadie nos engañe, y estar sobre todo pues apercibidos, listos, porque si estamos escudriñando las Escrituras, vamos a tener ese aceite extra, ese aceite nuevo, ese aceite fresco, aleluya, en nuestra vida, para seguir perseverando en el nombre poderoso de Jesús. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos. Ayúdenos a compartir en esta hermosa hora. Ayúdenos compartiendo, amados hermanos, para que todos aquellos que tengan pues ganas y necesidad y el tiempo, ¿verdad?, de unirse a esta lectura y escudriñamiento de las Escrituras, pues se una, porque la palabra de Dios, hermanos, es la espada del Espíritu, y necesitamos afilar la espada, porque son tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos, hermanos, de mucha lucha. Así que sigamos adelante en el nombre de Jesús. Gloria a Cristo. Ahí estamos compartiendo. Si usted llega a este video grabado, puede adelantar unos minutos en lo que introducimos al tiempo de la lectura y compartimos para que nuestros hermanos se puedan unir. A veces no llegan las notificaciones, puesto que tal vez no está siguiendo la página. Si usted no está siguiendo la página, recuerde seguir la página. Ahí le debe de aparecer una leyenda que dice siguiendo. Si dice siguiendo, usted ya es seguidor de la página, y cada que estemos en vivo le será notificado. Dios les bendiga y gracias por unirse a esta transmisión. Aleluya, gloria a Dios. Ay, discúlpenme, hermanos, pero ya se levantaron los pequeños. Aleluya. Vamos a continuar en esta mañana con la ayuda de Dios, para que Dios ponga quietud en ellos y podamos entrar a este mensaje de fe, de esperanza. Gloria a Cristo Jesús.
Estamos en Mateo capítulo 15, verso 29. Jesús sana a muchos. En el nombre de Jesús, Padre, me pongo en tus manos, que tu Santo Espíritu nos guíe en esta mañana, toda justicia, toda verdad, que tu Santo Espíritu nos redarguya, Señor, de todo pecado, y que podamos nosotros presentarnos en esta hora, Señor, delante de ti como obreros aprobados, que no tenemos nada de qué avergonzarse. Espíritu Santo, toma este lugar y que sea palabra de Dios y no de hombre. Pensamientos que vienen de Dios y no de mí. Unge mis labios, purifícalos, pasa un carbón encendido para que ninguna palabra corrompida, inmunda, salga de mí, sino que seas tú, amado Dios, hablándonos en esta mañana y aumentando nuestra fe y poder ver tu gloria en cada necesidad, Señor. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 15, verso 29, Jesús sana a muchos. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos, dice la Escritura. A otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Mire qué precioso, hermano, cómo glorificaban el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque hubo quienes llevaron a los enfermos. No fue el enfermo el que fue a buscar en este caso, pues eran cojos, eran mancos, eran ciegos. Ellos lo llevaron, ¿verdad? No sea tal vez algún amigo, tal vez algún familiar, qué sé yo, hermanos. Llevaron, dice la Escritura, se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, a ciegos, a mudos, a mancos y otros muchos enfermos. Gloria a Dios. Ellos lo llevaron, hermano. Nosotros podemos acercar al enfermo, aleluya, al Señor, y Él lo va a sanar. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces lo que se mueve, lo que mueve la mano de Dios es la fe que tú tengas para que Dios obre. Entonces, si tú tienes fe, Dios puede sanar a una de esa persona que tienes cerca, que necesita la ayuda de Dios, pero no lo quiere reconocer, y tú con fe lo llevas, Dios lo puede sanar, porque así lo dice, que trajeron a muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Los trajeron a los pies de Jesús. ¿A dónde tenemos que llevar a los enfermos, hermanos? Los enfermos del alma, primeramente. Llevémoslos a los pies de Jesús, guiémoslos, démosle el consejo. Es más, llevémoslos, dice la Escritura, fórzalos a entrar, hermano, fórzalos a entrar. De alguna manera tenemos que introducirlos para que vengan a la salvación. Aleluya. Y dice que de manera que la multitud se maravillaba después de que Jesús los sana. Dice que de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos, hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Qué precioso será, hermanos, que el mundo entero pueda ver esto, pueda ver cómo Dios todavía se glorifica, cómo Dios todavía puede sanar a un ciego dándole la vista, cómo Dios todavía puede levantar a un cojo, cómo Dios todavía puede, hermanos, a los mancos sanarlos, y a todo aquel que esté enfermo, para la gloria de Dios. Aleluya. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer, amados hermanos. Asimismo, la palabra de Dios en el verso 32, Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente. Mire lo que Jesús dice: tengo compasión de la gente. Hermanos, ¿y será que nosotros tenemos compasión de la gente? Amén, mi hermana Sara. Gloria a Dios que aquí está de regreso. Aleluya.
será, hermanos. El Señor Jesucristo dijo, tengo compasión de la gente. Wow, qué maravilloso es nuestro Dios. Él tiene compasión de nosotros, y si no fuera por Él, quién sabe dónde andaríamos nosotros vagando, si Él no hubiese tenido compasión de cada uno de nosotros. Dice, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Mira el Señor. Dice, tienen 3 días conmigo y al parecer estaban en un ayuno. No lo dice explícitamente, pero dice más abajo, y enviarlos en ayunas no quiero. Tenían 3 días con el Señor Jesucristo y ya Él decía, me compadezco de ellos, porque mira, han aguantado de alguna manera. De alguna manera el Señor se compadecía de ellos, y a la vez se maravillaba de cómo estos hombres que estaban siguiéndolo habían resistido todo ese tiempo, amén, con Él. Y yo creo que sí se puede, En algún tiempo de mi vida yo experimenté estar en ese nivel, que cuando tú estás meditando de día y de noche la palabra de Dios, que tú estás en una búsqueda continua, hermano, no sientes el hambre. No lo sientes porque no lo sientes. ¿Sabes por qué? Porque ya tu carne está sometida a Dios. No sientes hambre, no sientes enojo, no sientes ganas de pelear, no tienes ganas de nada, hermano. Métete con Dios y verás que la carne va a andar mansita. Aleluya, va a andar suavecita. ¿Por qué? Porque estás con Dios, estás metido con Dios. Y esta gente lo soportaba porque estaban con Jesús, estaban escuchando el mensaje, estaban recibiendo el pan de vida que necesitamos para nosotros. Y yo recuerdo ese tiempo donde andaba en ese nivel, donde, hermanos, me la pasaba en blanco, pero todo el tiempo meditando en la palabra de Dios. Y recuerdo que no tenía hambre, recuerdo que no sentía una inquietud, que no tenía un anhelo o decir, ay, esto o aquello. No, al contrario, quería más de la palabra, quería comer. Es más, yo me estaba comiendo la Biblia. Yo me estaba comiendo la Biblia de tal manera que difícilmente yo soltaba la Biblia en un momento. Pero bueno, en aquel tiempo tenía un poco menos de responsabilidades. Solo tenía a mi hijo pequeño, que ahora ya va a ser un adulto, Tadeo, conmigo, y él era pequeñito. Entonces, pues tener nada más un hijo, tener nada más esa responsabilidad, pues disminuyen las labores. Pero ya tener más responsabilidades, pues es más trabajo para poder estar más tiempo con el Señor. Entonces recuerdo que en ese tiempo estaba yo de esa manera, tenía menos responsabilidades, por así decirlo, o eran más pequeñas, y es como que rápido. Ahora no, ahora es un poco más complicado. Entonces todo tiene su tiempo, dice la palabra. Tuve ese tiempo de entrega, dedicación, donde día y noche, madrugada, de verdad prácticamente no dormía, por estar con el Señor, por buscar el rostro de Dios, por estar en esa comunión. Y estos hombres, yo lo sé, lo creo, lo veo de esta manera, que así mismo se sentían. Por eso no, como que no les pesaba el que traían hambre, no les pesaba, porque estaban con el Maestro, lo estaban escuchando. ¿Se imagina usted qué ganas de quererse ir a otro lado, hermano, estando con el Señor Jesucristo? No. Y entonces el Señor dice, me compadezco, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Y sí, pues ya saliendo de la presencia de Dios, ya sientes como que se te mueve todo. Gloria a Dios. Y ahora sí la carne dice, hey, tengo hambre, dame de comer, me duele aquí, me duele allá. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Amén, le contestan los discípulos. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos.
y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, lo partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Wow, gloria a Dios, hermanos. Mire qué tremendo, qué maravilloso nuestro Dios. Tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Dio gracias, la importancia de dar gracias por los alimentos, hermano. La importancia de darle gracias a Dios por el pan nuestro de cada día que nos lo da hoy. La importancia de darle gracias a Dios por ese pan y compartirlo. ¿Sabes por qué? También ahí he experimentado cómo el Señor de tal comida, de tal alimento, el Señor lo ha multiplicado. El Señor de un guisado que normalmente nosotros consumimos en un sentar, en una comida, ha habido ocasiones donde el Señor la ha multiplicado a tal grado que no solamente comemos en una comida, sino que cenamos y volvemos a comer a otro día. Gloria a Dios. Pero es el Señor multiplicando. ¿Por qué? Porque Dios sabe, hermanos, en qué momento tú lo vas a necesitar. Por eso la importancia de dar gracias y ver la mano del Señor multiplicando lo que tenemos. Aún lo poquito que nosotros podemos tener, Dios lo multiplica porque Él es el autor de la multiplicación. Y lo vemos aquí. Dice la escritura, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Aleluya. Y eran los que habían comido 4,000 hombres. Mire usted, 4,000 hombres, sin contar mujeres y los niños. O sea, que estamos hablando que por lo menos eran unos 12,000 bocas. Por lo menos, contando si lo multiplicamos a mujer y un hijo por familia, pero que en realidad las familias tenían más, ¿verdad? Pero poniendo un promedio, estamos hablando de prácticamente 12,000 bocas fueron alimentadas con 7 panes y peces. Unos pocos, no dice cuántos, unos pocos, Mateo no relata cuántos. Aleluya, pero fíjese lo que Dios hizo, cómo multiplicó el alimento. Y lo mismo sigue haciendo el Señor en este tiempo. A todo su pueblo, a todo su remanente, que en un momento dado dice, ¿y ahora cómo le doy de comer a mis hijos? O ahora vino el vecino, que si no tengo una tacita de esto, que si no tengo tantito de aquello, aleluya, ¿y cómo le hago? Pues gloria a Dios, porque el Señor lo multiplica, hermanos. Es a veces donde Dios nos está probando. Y me viene a la memoria la viuda que solamente tenía un poco de harina y aceite y prepararía una torta para comer ella y su hijo y después se dejaría morir porque era lo último y lo único que tenía. Pero el profeta le dijo, primero dame a mí y no te faltará. Entonces muchas veces, hermanos, claro, hay que tener discernimiento para ver cuando realmente las personas lo necesitan, que realmente viene de parte de Dios, por así decirlo, donde Dios prueba nuestro corazón, qué tan dadivosos somos. Gloria a Cristo Jesús. Y vemos, hermanos, que este poquito que tenían alimentó a un promedio de 12,000 o de 8,000 para arriba. Amén, al menos. Gloria a Dios, porque dice que fueron 4,000 hombres. Y entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Gloria a Dios. Miren lo que el Señor hace, hermanos. Cómo Dios es tan grande, cómo Dios es tan perfecto, cómo Dios es tan maravilloso. Esta gente no se fue. Esta gente seguía al Señor Jesucristo porque realmente querían estar con Él. Pero hay otra porción en la palabra donde el Señor les dice, ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Ustedes solo me siguen porque los alimento. Había gente que seguía a Jesús por la ayuda, por la comida. Amén, no porque realmente fueran seguidores de Él o porque realmente lo quisieran a Él. Pero esta gente sí estaba sinceramente con Jesús. O sea, sí lo seguía sinceramente porque ya tenían 3 días. Y en ayunas, porque lo menciona el Señor aquí, dice enviarlos en ayunas no quiero, porque quizá
no sea que desmayen en el camino. O sea, tenían ya 3 días con él y lo seguían aún y no quería despedirlos. Y los discípulos decían, no, pues vamos, porque ¿cómo les daremos nosotros? ¿De dónde vamos a sacar comida para ellos? Hermanos, a veces tú y yo, no a veces, siempre, nosotros somos limitados. Sí, nosotros estamos limitados a tal cantidad, a tal situación, a tal ayuda, a tal cosa, a tal fuerza. Somos limitados en conocimiento, somos limitados en fuerza, somos limitados en recursos, somos limitados en sabiduría, pero Dios es el autor de la sabiduría, y si nosotros le pedimos sabiduría, Él nos la dará, hermanos, sobreabundantemente y sin reproche. Él nos dará mucho más de lo que nosotros pedimos. Si nosotros creemos que Dios es todopoderoso, Él no es limitado. Tú y yo estaremos limitados, pero Dios no está limitado ni en recursos, ni en sabiduría, ni en poder, ni en nada de nada. Nuestro Dios es limitado. Él es omnipotente, todopoderoso. Él es omnipresente, está en todo lugar, y Él es omnisciente, todo lo sabe. Nada hay imposible para nuestro Dios, hermano. Y esto que Jesús hizo en aquel tiempo, todavía hoy nosotros lo podemos ver. Y no solamente ver, sino que tal vez podamos ser ese instrumento, podamos ser ese vaso que Dios utilice para que su nombre sea glorificado y su poder se manifieste en la vida de aquellos que lo necesitan. Dios, hermano, tiene todo el poder. Él no ha perdido el poder. Aleluya. Él no ha perdido, hermanos, el poder. Y si nosotros creemos, Dios lo va a hacer. Dios lo hace y Dios lo está haciendo. Él no es limitado, hermanos, como nosotros. Aleluya. Y esa es la confianza que tú y yo podemos tener, de que no, nuestro Dios no es limitado, que en Él vamos a tener todo lo que nosotros necesitamos y más, y más, y más, en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo, y más de lo que nosotros podamos pedir, querer o anhelar. Mi hermana Dora, gracias por acompañarnos. Mi hermana Beatriz Mosqueda, mi hermana Eren de Valderrama, gracias. Mi hermana Marta Vázquez, mi hermana Sara, gracias por estarnos acompañando. Compartan, hermanos, ayúdenos a compartir este video. Aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y bueno, como les decía, nosotros podemos estar limitados de recursos, pero Dios nunca estará limitado. A Él podemos acudir primeramente cuando estamos pasando por una dificultad, hermanos. Cuando pasamos por una dificultad, si nosotros le pedimos al Señor, Él nos ha de ayudar. Amén. Él no nos va a dejar solos. Estos hombres ya tenían días sin comer y el Señor se compadeció de ellos. Estos hombres, hablando en los primeros versos que dimos lectura, estaban enfermos. Igualmente el Señor se compadeció de ellos y los sanó. Fueron llevados a los pies del Maestro y fueron sanados. Amén, fueron sanados. Aleluya. Asimismo nosotros venimos a los pies del Maestro y vamos a recibir aquello que nosotros necesitamos por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios, por la fidelidad de Dios, que Él es grande, hermanos. Él es bueno siempre, todo el tiempo. Lo veas o no lo veas, lo sientas o no lo sientas, Él es bueno todo el tiempo. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Su naturaleza, la divinidad de Dios es ser bueno y Él es bueno siempre. Que tú y yo pensemos de diferente manera en algún momento de nuestra vida porque no recibimos lo que hemos pedido o lo que esperábamos, es que Dios es soberano y Él sabe lo que hace y por qué lo hace. Ahora bien, tal vez nosotros estamos pidiendo limitado y Dios lo que quiere es darnos mucho más, pero para darnos mucho más lleva su tiempo, lleva un proceso, lleva ahora sí que un tiempo de cocción, como cuando queremos un panecito. No se hornea al mismo tiempo que un pollo o que un pavo o que un cordero, no. Lleva cada
cada alimento lleva su tiempo de pasar por el horno, amén, diferente tiempo. Igualmente, cada milagro, cada necesidad, lo que Dios quiere darnos lleva su tiempo, hermano. Por eso la Escritura dice que Dios hizo todas las cosas hermosas en su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto, amén. De ahí viene el tiempo de Dios es perfecto. ¿Por qué? Porque lo hace perfecto en su tiempo todo. No hace nada a medias, hermano. Dios comenzó contigo y Dios te va a perfeccionar. Tengamos la fe que tuvieron estas personas para seguir al Maestro, aun cuando no recibía nada y aun cuando lo recibieron todo. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él es bueno, Él es grande y Él es bondadoso. Y todavía tiene misericordia de nosotros. Y todavía se compadece de nosotros. Él se acuerda de que somos polvo. ¿Quién es el que nos corona de favores y de misericordias, hermanos, si no es el Señor? Si no es nuestro Dios todopoderoso, Él es el que nos corona. Mira, tenemos una corona de favor, de gracia, de misericordia, de bondad, de compasión, de amor de nuestro Dios hacia nosotros. Puedes ver esa corona. Aleluya. Tú ya tienes el favor de Dios. Tú ya tienes la gracia de Dios. Ayer me decía mi esposo, siento que Tadeo, mi hijo, el mayor, dice, siento que él tiene ese don, dice, tiene el don de conseguir, no recuerdo si fue esa palabra, aquello que él quiere o aquello que desea, dice, con facilidad. Dice, como tú, me dice a mí, dice, pero tú lo utilizas en la fe. Amén. O sea, está enfocado en diferentes maneras. Y dice algo como tú, le digo, no es que él lo pueda hacer, le digo, es que él tiene el favor y tiene la gracia de Dios. Desde que él llegó a este lugar de trabajo, él entró con la gracia de Dios, él entró con la misericordia de Dios, entró con el favor de Dios, y es la gracia y es la misericordia, es el favor de Dios, que por eso él ha recibido lo que le han concedido en este lugar. Le han conseguido favores que otros no han recibido, aun cuando tienen años trabajando en ese lugar, pero Dios le ha dado el favor y la gracia a nuestro hijo, y que a través de eso pues ha ayudado también a nuestro hogar. Entonces, no eres tú y no soy yo, esto lo he aprendido también, que no somos nosotros, es la gracia de Dios. Y es que Él se sigue compadeciendo de nosotros. Y si tú hoy tienes necesidad, aquí está la palabra de fe y esperanza, que nada hay imposible para nuestro Dios. Él lo hizo en el pasado, Él sanó en el pasado, Él todavía hoy puede sanar, hoy todavía Él puede darle vista al ciego, hoy todavía Él puede levantar al paralítico, hoy todavía Él sana toda enfermedad. Aleluya, todo principado, toda potestad, toda hueste de maldad se someten y se sujetan al nombre que es sobre todo nombre, al nombre de Jesús de Nazaret. La enfermedad se sujeta, cáncer se sujeta, aleluya, problemas de riñón se sujetan al nombre de Jesús, pero hay que creerlo, hermano, una convicción, una fe, una seguridad, no hay duda de que Dios lo hace. No puede haber duda, porque si hay duda no vas a recibir lo que quieres tú o que estás esperando. No hay duda de que Dios lo va a hacer. Es algo viene de adentro, es algo que viene de adentro, que cuando tú lo mencionas, que como en este momento yo siento esa convicción y algo de adentro me dice, hecho está en el nombre de Jesús. Rama canta, aleluya. Eran tantos hermanos, tantas personas que alimentar. Hoy hay tanta gente que alimentar, pero pocos los obreros que están dispuestos, pocos los siervos que están dispuestos no solo a llevar el mensaje, porque recordemos que no todos tenemos la misma función. A uno nos toca estar de este lado, hablar, predicar, compartir, escudriñar la escritura y tratar pues de darla a entender.
porque al final es el Espíritu Santo el que nos enseña, no es el hombre, es el Espíritu Santo. Aleluya. Y a otro nos va a tocar estarlo escuchando, pero también estarlo compartiendo. Amén. Cada que compartimos un video espiritual, hermanos, de palabra de Dios, podemos llegar, el Señor puede llegar a un alma más, a una vida más, que hoy está siendo o fue fracturada o está pasando por una dificultad o necesita fe en este momento. Esta es palabra de fe, que Dios lo hizo en el pasado y Dios lo hará en esta vez. Dios lo hará en este tiempo, porque Él es el mismo. Él es el mismo, hermanos. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Él no nos abandona. Él es fiel. Cantábamos hace un rato. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Y la fidelidad de Dios ciertamente es grande, hermano. Muy, muy grande. Gloria al Señor Jesucristo. Hoy es un poco pequeño, amén, pero de gran valor esta escritura. De gran valor esta escritura que nos enseña la fe que hombres tuvieron para llevar a sus enfermos a los pies de Cristo, y qué fe que tuvieron aquellos que seguían a Jesús aun cuando no traían nada en el vientre. Amén, aleluya. Esta fe, hermanos, nos lleva a ver milagros sobrenaturales. Esta fe pequeña pero poderosa fe nos puede llevar a ver grandes milagros, no solamente a verlos, como te decía, sino a ser un instrumento de Dios para que ese milagro pueda ser realizado. Tal vez a través de tu vida alguien más va a glorificar a Dios por cuanto fuiste el instrumento para ayudar a esa persona, llevándolo a los pies de Cristo, haciendo una oración por él, compartiendo el pan a la mesa, compartiendo, hermano, el vestido, amén, compartiendo un vaso de agua, qué sé yo, hermano, tantas cosas que podemos hacer los unos por los otros, pero que a veces nos limitamos, gloria a Dios, a hacerlo por vergüenza, por temor, o a veces lastimosamente, pues es más que nada el egoísmo nos gana, el decir, no, pues es que si apenas tengo yo, ¿cómo voy a ayudar? Y es válido, pero la palabra nos enseña, es mejor dar que recibir, siempre con sabiduría. Como les digo, Dios nos da el discernimiento para saber que aunque tengamos poco para nosotros, ese poco puede ser multiplicado para muchos, hermanos. Lo vemos en esta escritura donde alimentó a 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Lo vemos realizado aquí. Entonces tú y yo no sabemos lo que Dios puede hacer a través de eso poco que tú y yo podamos tener. En diferentes ocasiones nos ha tocado compartir el pan cuando en nuestra casa prácticamente ya no hay pan. Aleluya, nos ha tocado, gloria a Dios, compartir un poquito de tal vez de alguna despensa. Gloria a Dios, de algún arroz, de algún frijol, de algún algo. Aleluya. Cuando nuestra casa ha tenido prácticamente nada, y con mucho gusto alguna ofrenda, hermanos, alguna promesa, gloria a Dios. Y te voy a ser sincera, no hace mucho me pasó. Nosotros teníamos una promesa, y en esa promesa tanto mi esposo como yo la hicimos. No nos pusimos de acuerdo, pero en su momento pues los dos la hicimos, y ya cuando acordamos ya los dos estábamos en la promesa. Aleluya. Y recuerdo que el Señor me suplió una ofrenda, y a través de esa ofrenda yo estaba también pues como que no estaba muy bien económicamente, y por un lado decía, ¿la doy o no la doy? ¿La doy o no la doy? O sea, esto es, hermano, yo soy transparente contigo, Dios lo sabe. ¿La doy o no la doy, Señor? Pero pues es que acá todavía tenemos otras necesidades, los gastos de mi hija para la secundaria, que ya próximamente en estas fechas se pasen todos los pagos, aunque todavía no entren, tenemos que hacer esos pagos. Yo decía, tengo que pagar lo de la escuela de la niña, y esto y aquello. Mi esposo todavía estaba no tenía ingreso, esperando una promesa de trabajo. Y decía, Señor, pues ¿cómo le hago? Y está tu promesa, y bueno, y ahí estaba, entre que sí que no. Y dije, no, sí,
lo voy a pagar, voy a pagar esta promesa que hicimos mi esposo y yo primero, y Dios lo va a multiplicar. Pues bueno, lo pagué, hermanos, con todo y todo. Dije, Señor, pues en tus manos todo lo demás, y esta promesa primeramente que hicimos delante de ti, pues aquí está. Yo te lo comparto ahora como un testimonio, porque podemos pasar por esa situación, pero yo a través de esta prueba humana, amén, y de luchar con tu carne y decir, primero yo y luego Dios, amén, pero es una promesa que hacemos delante de Dios, una promesa para Dios y por Dios, y que es necesario pues cumplirla. Al final, hermanos, Dios siempre se va a encargar de nosotros. Cuando nosotros somos obedientes y honramos a Dios, no solamente de labios, hermanos, no solamente de labios, de palabras, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo honro a Dios? No solamente, hermanos, cantando una bonita alabanza, no solamente leyendo la palabra, no solamente dejando de hablar incoherencias, no solamente amando a mi prójimo. También la Escritura nos enseña que honramos al Señor con nuestros bienes y con nuestras primicias, y que Él dará pan al que come y semilla al que siembra. Nada te va a faltar, hermano. No tengas temor de darle a Dios. Él no está limitado, Él es el dueño de los recursos. Él es nuestro proveedor, ¿sí? A veces mi hijo me dice, ma, oye, préstame. Le digo, sí, espérame, mando un correo a mi banco. Aleluya. Y yo lo digo de broma, pero a la vez es en serio. Y Él lo sabe, ¿verdad? Porque nuestros recursos están invertidos en el reino de los cielos. Aleluya. Y solamente Dios sabe en qué momento Él nos va a dar, ¿cómo dicen las ganancias, ¿no? De lo que se ha invertido, como en el banco. Gloria a Dios. En Dios nunca va a haber pérdidas, hermano, y lo vemos. Esta gente que seguía a Jesús, ellos no perdieron, ellos ganaron. Aunque por un momento parece que perdemos, aunque por un momento nuestra carne nos dice, no, mejor no se lo des. No es el diablo, hermano, es tu carne. Amén. No lo pagues. Mira, tú necesitas comprar esto, pagar aquello y esto y ajá. Y es una lucha. Pero cuando tú dices no, o sea, tú te tienes que autocontrolar y tú decir, Dios, aquí está lo que prometí, es tuyo, tú me lo diste, desde antes no era mío, ya era tuyo, aquí está. Y Dios nos ayudará, hermano. Dios nos ayudará en lo demás que nosotros podamos tener necesidad cuando a Él le damos ese primer lugar. Hónralo como estos hombres honraron al Señor, buscándole, siguiéndole, sin esperar nada a cambio. Y Dios les dio lo que ellos necesitaban y más, porque díjese que hasta sobró. Este es el Dios al que tú y yo servimos. Es un Dios de multiplicación, un Dios que da sobreabundante, un Dios que no tiene límites, hermanos. Yo se los he compartido y se los he testificado cuando Dios, después de que ya lo saben, y se los vuelvo no me canso de dar ese testimonio. Cuando no teníamos vestido, calzado, después el Señor nos trajo, pues nunca lo grabé, nunca le tomé fotos. Por una parte porque a veces viene el pensamiento de que la gente te empieza a bombardear y a decir, no, pues qué presumidos, o que esto y que el otro y que aquello y que fue y que vino. Pero a la vez, ahorita pensándolo un poco, en parte me arrepiento de no haberlo grabado y de no haber tomado foto de toda esa bendición, porque al final de cuentas, hermanos, no es para vanagloriarnos nosotros, es para darle la gloria a Dios. Y Él es el que conoce y pesa los espíritus, ¿verdad? Los corazones. Él lo sabe todo. Él sabe que no es para vanagloriarnos, ni porque queremos presumir, ni nada de esas cosas. Es para que veamos, y los que no han visto y los que no han creído puedan ver la mano poderosa de nuestro Dios en nuestra vida obrando. Porque ese es nuestro Dios que da sobreabundante.
Yo en su momento, la primera vez que recibimos tal bendición de ropa, de vestido, yo hasta me sentía una pecadora. Yo hasta me sentía que era pecado tener tanto, hermano. De verdad se lo digo, porque había vivido un falso evangelio. Un evangelio falso que te dice que tú tienes que estar en la miseria para que seas hijo de Dios y para que se diga que sí eres un verdadero cristiano, y no es así. Dios no es un Dios de miseria, hermano. Dios es un Dios rico en misericordia, en bondad, en amor. Dios es un Dios que quiere darnos rica y abundantemente y sin reproche, primeramente, su presencia, su Espíritu Santo, y añadiéndonos todas las demás cosas como bienes materiales, como, hermanos, economía, como vestido, como calzado. Un día yo recibí la palabra que iba a tener mucho más de lo que hoy me hacía falta. El día de mañana yo iba a tener sobreabundancia, y ciertamente lo he tenido. Dios me ha dado sobreabundante. Antes no tenía más que 2 faldas y gloria a Dios por esas 2 faldas. Ahora ya no hay yo que ponerme, porque digo, es que esto ya no, pero ya eso ya sí es vanidad, hermano. Amén. Aleluya. Y Dios sigue añadiendo, y Dios sigue dando, y le damos vuelta al closet y lo vamos sembrando, gloria a Dios, y lo vamos sembrando, y otras familias y otras hermanas glorifican a Dios. Amén. Entonces la semilla que nosotros damos, no sabemos a cuántas más familias va a alcanzar. Sí, porque es el Dios al que tú y yo servimos. Por eso lo menciono, por eso lo hablo como testimonio de lo que Dios ha hecho. Dios multiplica lo poquito, lo multiplica hasta que sobre y abunde. Es al Dios al que tú y yo servimos. Créelo, porque ese es nuestro Dios. Yo he visto sobreabundar mi hogar, la economía, nuestra salud, nuestra familia. Hay una armonía, hay una comunión. No te digo que todo es perfecto, hay momentos donde hay pequeñas fricciones o diferencias, pero bendito sea el nombre del Señor, que Él pone paz en nuestra vida y en nuestro corazón para que vivamos en paz. Amén, porque donde está Dios, hermanos, hay paz. Donde está el Espíritu de Dios, hay paz. Amén. Y tenemos esa paz de Cristo, hermanos. Nos han cuestionado, pues a veces nos hemos sentido mal, ¿verdad? Porque nos hacen sentir menos, o a menos es lo que sentimos. Porque somos un poquito menos que otros, quizá humanamente hablando. Y nos tienen en poco, pero nosotros servimos al mismo Dios que sirven otros que tienen más. Amén. Aleluya. Y no por eso somos menos o somos más, hermanos. Dios no nos mide de esa manera. Dios nos mide en nuestro interior. Aleluya. Sí, Dios mira y nos pesa en el interior. Sí, unos pueden tener mucho, pero ser tan pequeños delante de Dios. Y otros podemos tal vez tener muy poquito, pero ser grandes delante de Dios, porque Él te conoce en tu interior. Entonces, que la palabra de Dios, hermanos, aumente nuestra fe en este día, que aumente nuestra fe, porque no servimos a cualquier Dios, hermano. Tú no sirves a cualquier Dios, tú sirves al Dios Todopoderoso. Tú sirves al Dios Todopoderoso, hermano. No servimos a cualquier Dios. Amén. Así que no te preocupes por lo que otros digan, piensen, hablen o opinen. Por eso debemos de tener una identidad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios, amén, aleluya, amén, hermana Eren. Ese es el Dios de que servimos, hermanos. Él es tan bueno con nosotros. Pero tenemos que aprender, ¿verdad?, a esperar en Él y seguirlo adorando y alabando en todo momento. Aleluya. Gloria a Dios. Solamente quiero agregar, a ver, ¿qué nos dice Isaías
Isaías 29:23. Maila que dice que estas bolsas están llenas de juguetes. Dice, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Dios les bendiga, hermanos. Voy a cortar, ¿sí? Nos vemos en la próxima transmisión. Bye.